Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas.
Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Unos científicos encontraron una nueva estatua en la isla de Pascua dentro del cráter de un antiguo volcán. Estaban seguros de que ya habían catalogado todos los Moai. Así es como llaman a esos famosos gigantes de piedra. Pero este descubrimiento cambia lo que sabemos sobre ellos. En primer lugar, los Moai rara vez estaban solos, por lo que es posible que haya más historias sobre ellos en esa zona. En segundo lugar, es el primer Moai encontrado en el fondo de un lago. Los científicos estaban trabajando en un proyecto para restaurar el humedal en el cráter del volcán cuando se toparon con la estatua. El lago que estaba aquí comenzó a secarse en 2018. Durante al menos 200 o 300 años, tenía casi 3 metros de profundidad. Por lo tanto, sería imposible para los humanos construir o colocar una estatua en el fondo. Los científicos creen que los Moai tienen más de 500 años. Es posible que los habitantes Rapa Nui que los construyeron hayan traído la estatua aquí cuando el lago estaba seco. El nuevo hallazgo resultó ser de 1,5 metros de altura, más pequeño que las otras estatuas de la isla. Es una figura de cuerpo completo con rasgos reconocibles. Los investigadores también planean realizar datación por radiocarbono para averiguar la edad exacta de la estatua. No quieren removerla del lugar donde fue encontrada porque los miembros más antiguos de la comunidad Rapa Nui desean que permanezca donde está. Las estatuas Moai mantuvieron a los científicos desconcertados durante siglos. Sabían que fueron construidas como una dedicación a los jefes de la isla, pero nadie podía entender por qué eligieron estas ubicaciones específicas para colocarlas. La mayoría se encontraron a lo largo de la costa de la isla.
Los investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York decidieron estudiar estos lugares más detenidamente y descubrieron que estaba relacionado con el agua. La isla de Pascua tiene un suelo volcánico poroso que absorbe la lluvia con facilidad, por lo que no hay suficientes arroyos o ríos y hay muy poca agua dulce. Hace cientos de años, los habitantes de la isla dependían de la descarga de aguas subterráneas para obtener agua potable. El agua almacenada profundamente bajo tierra en capas de roca o suelo, llamadas acuíferos, alcanza un punto donde fluye hacia la superficie. Cuando esta agua subterránea emerge cerca de la costa, se mezcla con el agua salada del mar, pero el nivel de sal permanece lo suficientemente bajo como para que el agua sea potable. Los isleños solían recoger esta agua de los lugares donde brotaba. Y parece que por eso construyeron los moais a lo largo de la costa, cerca de su fuente de agua más importante. Los cuerpos principales de la mayoría de las estatuas se hicieron de toba volcánica extraída de una cantera local que solía ser un volcán. Este material es fácil de tallar, pero no tan fácil de transportar. Por eso probablemente los investigadores encontraron más de 300 moais sin terminar en la cantera. El resto está ubicado en diversos lugares mirando hacia las aldeas. Parece que las estatuas fueron talladas mientras yacían sobre su espalda. Luego, los escultores las desprendieron de la roca, las trasladaron cuesta abajo y las colocaron en posición vertical para terminar el trabajo. Cuando estuvo terminado, era momento de mover la estatua a su plataforma. Y estamos hablando de mover estatuas que pesaban alrededor de la mitad de lo que pesa una casa de un solo piso sin amueblar, sin un automóvil ni ningún equipo moderno por 5 kilómetros. Los lugareños debieron haber inventado algún método de transporte original. Los científicos intentaron recrearlo y arrastraron réplicas de moais en trineos de madera. Pensaron que alguien podría haber utilizado palmeras con ese fin, pero esta teoría ha sido desacreditada. El experimento más exitoso hasta ahora fue usar cuerdas para mover la estatua por el camino en posición vertical. Esto suena bien, porque las leyendas locales de Rapa Nui mencionan que los moai caminaron desde la cantera. Y, por supuesto, necesitaban un buen camino para llegar allí. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge descubrió una red de caminos de 800 años de antigüedad en la isla. Era un conjunto de senderos de casi 5 metros de ancho que partían de la cantera. Ella pensaba que esos caminos eran ceremoniales. En aquel entonces no era una científica famosa, por lo que la mayoría ignoró la teoría. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría. Mencionó que los caminos estaban allí exclusivamente para transportar los moai, y por alguna razón, algunas de las estatuas se cayeron en el camino. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas llegaron a sus destinos finales, porque todas estaban colocadas sobre plataformas ocultas. El piso del camino tenía forma de U, por lo que arrastrar estatuas inmensas por allí no sería fácil. Aún puedes encontrar estos caminos en la isla y verlos en imágenes satelitales. Antes se creía que los Rapa Nui hicieron que la isla de Pascua se volviera inhabitable y arruinaron su propia civilización. Sin embargo, un nuevo estudio que utilizó datos de detección remota y aprendizaje automático afirma que la población de la isla no creció demasiado ni colapsó. En cambio, los isleños descubrieron cómo vivir en este desafiante lugar y mantuvieron su población pequeña y estable durante cientos de años. Los investigadores encontraron asombrosos jardines de roca como prueba de esta nueva teoría. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es uno de los lugares más remotos del mundo donde habita gente. Está rodeado por el Océano Pacífico. Chile Central se encuentra a 3.500 kilómetros al este y la Polinesia Francesa a 4.200 kilómetros al oeste. La isla, de 163 kilómetros cuadrados, está compuesta completamente de roca volcánica. Pero los volcanes dejaron de hacer erupción hace mucho tiempo, por lo que el suelo de Rapa Nui ha perdido la mayoría de los nutrientes útiles que la lava solía aportar aquí. Además, es más seco que las islas tropicales, y sus aguas profundas hicieron que la pesca fuera mucho más difícil para los colonos, ya que no había lagunas poco profundas ni arrecifes para pescar. Entonces, los isleños idearon un método de cultivo inteligente llamado jardinería de rocas para sobrevivir.
colocaron rocas de diferentes tamaños sobre el suelo y plantaron cultivos como batatas y taro entre las rocas. Las rocas protegían a las plantas de los vientos fuertes y del aire salino y ayudaban a regular la temperatura del suelo. También liberaban minerales lentamente en el suelo, haciéndolo más saludable para cultivar alimentos. Algunos isleños todavía usan estos jardines, aunque no producen mucha comida. En lugares como Nueva Zelanda, las Islas Canarias y el suroeste de los Estados Unidos se han utilizado técnicas similares para cultivar en entornos difíciles. Mientras los científicos resuelven los misterios de Pascua, la isla misma les está enseñando algo nuevo sobre cómo funciona el manto terrestre. Durante años, pensaron que se movía como una lenta cinta transportadora, llevando consigo las placas tectónicas. Pero un nuevo estudio realizado por geólogos de Cuba, Colombia y los Países Bajos está desafiando esta idea. Utilizaron un método especial llamado datación por circones para determinar la antigüedad de la isla. Los circones son diminutos cristales que se forman cuando el magma se enfría y contienen trazas de uranio que con el tiempo se transforman en plomo. Así que los científicos midieron este cambio para determinar la edad de los circones. Y se sorprendieron cuando vieron que algunos circones eran mucho más antiguos de lo esperado, alrededor de 165 millones de años. La isla en sí tiene solo 2,5 millones de años. Los científicos descubrieron que estos antiguos circones provienen de lo profundo del manto, bajo la placa tectónica, a través de magma de actividad volcánica anterior. Los volcanes de la isla de Pascua son parte de un grupo llamado volcanes de punto caliente, formados por columnas calientes de roca que ascienden desde las profundidades de la Tierra. Normalmente, estas columnas permanecen en un lugar mientras la corteza terrestre se mueve sobre ellas y crea una cadena de islas como Hawái. Pero el descubrimiento de circón antiguo en una isla más joven muestra que hay más actividad bajo la superficie de lo que pensábamos. La investigación demostró que hace 165 millones de años existía una enorme meseta volcánica donde ahora está la isla de Pascua. Pero hace 110 millones de años se hundió bajo la Antártida debido a la subducción tectónica. Los minerales antiguos de circón permanecieron en su lugar y no viajaron con la cinta transportadora del manto. Entonces, parece que el manto cerca de las columnas de los puntos calientes no fluye tanto como los científicos pensaban. Permanece quieto. Esta nueva idea podría llevar a grandes cambios en nuestra comprensión de la tectónica de placas y de cómo se mueve el interior de la Tierra a lo largo del tiempo. Unos científicos encontraron una nueva estatua en la isla de Pascua dentro del cráter de un antiguo volcán. Estaban seguros de que ya habían catalogado todos los Moai. Así es como llaman a esos famosos gigantes de piedra. Pero este descubrimiento cambia lo que sabemos sobre ellos. En primer lugar, los Moai rara vez estaban solos, por lo que es posible que haya más historias sobre ellos en esa zona. En segundo lugar, es el primer Moai encontrado en el fondo de un lago. Los científicos estaban trabajando en un proyecto para restaurar el humedal en el cráter del volcán cuando se toparon con la estatua. El lago que estaba aquí comenzó a secarse en 2018. Durante al menos 200 o 300 años, tenía casi 3 metros de profundidad. Por lo tanto, sería imposible para los humanos construir o colocar una estatua en el fondo. Los científicos creen que los Moai tienen más de 500 años. Es posible que los habitantes Rapa Nui que los construyeron hayan traído la estatua aquí cuando el lago estaba seco. El nuevo hallazgo resultó ser de 1,5 metros de altura, más pequeño que las otras estatuas de la isla. Es una figura de cuerpo completo con rasgos reconocibles. Los investigadores también planean realizar datación por radiocarbono para averiguar la edad exacta de la estatua. No quieren removerla del lugar donde fue encontrada porque los miembros más antiguos de la comunidad Rapa Nui desean que permanezca donde está. Las estatuas Moai mantuvieron a los científicos desconcertados durante siglos. Sabían que fueron construidas como una dedicación a los jefes de la isla, pero nadie podía entender por qué eligieron estas ubicaciones específicas para colocarlas. La mayoría se encontraron a lo largo de la costa de la isla. Los investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York decidieron estudiar estos lugares más detenidamente y descubrieron que estaba relacionado con el agua.
La isla de Pascua tiene un suelo volcánico poroso que absorbe la lluvia con facilidad, por lo que no hay suficientes arroyos o ríos y hay muy poca agua dulce. Hace cientos de años, los habitantes de la isla dependían de la descarga de aguas subterráneas para obtener agua potable. El agua almacenada profundamente bajo tierra en capas de roca o suelo, llamadas acuíferos, alcanza un punto donde fluye hacia la superficie. Cuando esta agua subterránea emerge cerca de la costa, se mezcla con el agua salada del mar, pero el nivel de sal permanece lo suficientemente bajo como para que el agua sea potable. Los isleños solían recoger esta agua de los lugares donde brotaba. Y parece que por eso construyeron los moais a lo largo de la costa, cerca de su fuente de agua más importante. Los cuerpos principales de la mayoría de las estatuas se hicieron de toba volcánica extraída de una cantera local que solía ser un volcán. Este material es fácil de tallar, pero no tan fácil de transportar. Por eso probablemente los investigadores encontraron más de 300 moais sin terminar en la cantera. El resto está ubicado en diversos lugares mirando hacia las aldeas. Parece que las estatuas fueron talladas mientras yacían sobre su espalda. Luego, los escultores las desprendieron de la roca, las trasladaron cuesta abajo y las colocaron en posición vertical para terminar el trabajo. Cuando estuvo terminado, era momento de mover la estatua a su plataforma. Y estamos hablando de mover estatuas que pesaban alrededor de la mitad de lo que pesa una casa de un solo piso sin amueblar, sin un automóvil ni ningún equipo moderno por 5 kilómetros. Los lugareños debieron haber inventado algún método de transporte original. Los científicos intentaron recrearlo y arrastraron réplicas de moais en trineos de madera. Pensaron que alguien podría haber utilizado palmeras con ese fin, pero esta teoría ha sido desacreditada. El experimento más exitoso hasta ahora fue usar cuerdas para mover la estatua por el camino en posición vertical. Esto suena bien, porque las leyendas locales de Rapa Nui mencionan que los moai caminaron desde la cantera. Y, por supuesto, necesitaban un buen camino para llegar allí. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge descubrió una red de caminos de 800 años de antigüedad en la isla. Era un conjunto de senderos de casi 5 metros de ancho que partían de la cantera. Ella pensaba que esos caminos eran ceremoniales. En aquel entonces no era una científica famosa, por lo que la mayoría ignoró la teoría. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría. Mencionó que los caminos estaban allí exclusivamente para transportar los moai, y por alguna razón, algunas de las estatuas se cayeron en el camino. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas llegaron a sus destinos finales, porque todas estaban colocadas sobre plataformas ocultas. El piso del camino tenía forma de U, por lo que arrastrar estatuas inmensas por allí no sería fácil. Aún puedes encontrar estos caminos en la isla y verlos en imágenes satelitales. Antes se creía que los Rapa Nui hicieron que la isla de Pascua se volviera inhabitable y arruinaron su propia civilización. Sin embargo, un nuevo estudio que utilizó datos de detección remota y aprendizaje automático afirma que la población de la isla no creció demasiado ni colapsó. En cambio, los isleños descubrieron cómo vivir en este desafiante lugar y mantuvieron su población pequeña y estable durante cientos de años. Los investigadores encontraron asombrosos jardines de roca como prueba de esta nueva teoría. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es uno de los lugares más remotos del mundo donde habita gente. Está rodeado por el Océano Pacífico. Chile Central se encuentra a 3.500 kilómetros al este y la Polinesia Francesa a 4.200 kilómetros al oeste. La isla, de 163 kilómetros cuadrados, está compuesta completamente de roca volcánica. Pero los volcanes dejaron de hacer erupción hace mucho tiempo, por lo que el suelo de Rapa Nui ha perdido la mayoría de los nutrientes útiles que la lava solía aportar aquí. Además, es más seco que las islas tropicales, y sus aguas profundas hicieron que la pesca fuera mucho más difícil para los colonos, ya que no había lagunas poco profundas ni arrecifes para pescar. Entonces, los isleños idearon un método de cultivo inteligente llamado jardinería de rocas para sobrevivir. Colocaron rocas de diferentes tamaños sobre el suelo y plantaron cultivos como batatas y taro entre las rocas.
Las rocas protegían a las plantas de los vientos fuertes y del aire salino y ayudaban a regular la temperatura del suelo. También liberaban minerales lentamente en el suelo, haciéndolo más saludable para cultivar alimentos. Algunos isleños todavía usan estos jardines, aunque no producen mucha comida. En lugares como Nueva Zelanda, las Islas Canarias y el suroeste de los Estados Unidos se han utilizado técnicas similares para cultivar en entornos difíciles. Mientras los científicos resuelven los misterios de Pascua, la isla misma les está enseñando algo nuevo sobre cómo funciona el manto terrestre. Durante años, pensaron que se movía como una lenta cinta transportadora, llevando consigo las placas tectónicas. Pero un nuevo estudio realizado por geólogos de Cuba, Colombia y los Países Bajos está desafiando esta idea. Utilizaron un método especial llamado datación por circones para determinar la antigüedad de la isla. Los circones son diminutos cristales que se forman cuando el magma se enfría y contienen trazas de uranio que con el tiempo se transforman en plomo. Así que los científicos midieron este cambio para determinar la edad de los circones. Y se sorprendieron cuando vieron que algunos circones eran mucho más antiguos de lo esperado, alrededor de 165 millones de años. La isla en sí tiene solo 2,5 millones de años. Los científicos descubrieron que estos antiguos circones provienen de lo profundo del manto, bajo la placa tectónica, a través de magma de actividad volcánica anterior. Los volcanes de la isla de Pascua son parte de un grupo llamado volcanes de punto caliente, formados por columnas calientes de roca que ascienden desde las profundidades de la Tierra. Normalmente, estas columnas permanecen en un lugar mientras la corteza terrestre se mueve sobre ellas y crea una cadena de islas como Hawái. Pero el descubrimiento de circón antiguo en una isla más joven muestra que hay más actividad bajo la superficie de lo que pensábamos. La investigación demostró que hace 165 millones de años existía una enorme meseta volcánica donde ahora está la isla de Pascua. Pero hace 110 millones de años se hundió bajo la Antártida debido a la subducción tectónica. Los minerales antiguos de circón permanecieron en su lugar y no viajaron con la cinta transportadora del manto. Entonces, parece que el manto cerca de las columnas de los puntos calientes no fluye tanto como los científicos pensaban. Permanece quieto. Esta nueva idea podría llevar a grandes cambios en nuestra comprensión de la tectónica de placas y de cómo se mueve el interior de la Tierra a lo largo del tiempo. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años.
Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años,
El mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70.000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25.000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad, y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800.000 años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640.000 años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última.
Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero ¿cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio? Imagina un asteroide tan repleto de metales valiosos que podría convertir a cada persona de la Tierra en multimillonaria. Pues bien, eso no es ciencia ficción. Se trata de 16 Psyche, una gigantesca roca espacial metálica que orbita el Sol entre Marte y Júpiter. No es extraordinaria solo por su valor, estimado en 10.000 billones, una cifra que empequeñece la economía global. Además, contiene pistas sobre la formación de planetas, especialmente los mundos rocosos como la Tierra. En octubre de 2023, la NASA lanzó la nave espacial Psyche para explorar este depósito cósmico de tesoros. Se supone que llegará al asteroide en agosto de 2029, y los astrónomos esperan que nos brinde información no solo sobre la deslumbrante riqueza del asteroide, sino también sobre cómo se forman y evolucionan los planetas en nuestro sistema solar. ¿Pero qué hace único a Psyche? Descubierto en 1852 por un astrónomo italiano, fue el 16º asteroide identificado, de ahí su nombre. Se destaca entre los millones de rocas espaciales del cinturón de asteroides por una razón principal: su composición metálica. Mientras que la mayoría de los asteroides son rocosos o helados, Psyche parece estar compuesto principalmente de hierro, níquel y tal vez oro y otros metales raros. Con unos 278 kilómetros de ancho, no es el asteroide más grande. Es fácilmente eclipsado por otros como Ceres. Sin embargo, su tamaño sigue siendo impresionante. Después de todo, su superficie es de 165.000 kilómetros cuadrados, similar a la del estado de Florida. Los astrónomos piensan que entre el 30% y el 60% de la superficie del asteroide podría estar compuesta de metales preciosos. También se piensa que esta roca espacial podría ser el núcleo expuesto de un planetesimal. Un planetesimal es básicamente un protoplaneta, un gran cuerpo espacial en órbita alrededor de una estrella que se está convirtiendo en un planeta. Y este planetesimal podría haber sido un planeta completo si no hubiera sido destruido en alguna colisión catastrófica hace miles de millones de años. Si esta teoría es correcta, Psyche puede ofrecernos una visión única de lo que se encuentra en lo profundo de los planetas como la Tierra, donde los núcleos planetarios están ocultos a miles de kilómetros bajo gruesas cortezas y mantos. ¿Recuerdas aquella nave espacial que fue a explorar el asteroide? Tras embarcarse en su ambiciosa misión, la sonda Psyche viajará unos asombrosos 3.500 millones de kilómetros para llegar a su objetivo. Este viaje llevará casi 6 años. En su trayecto hacia el asteroide, la nave espacial pasará cerca de Marte en mayo de 2026 y utilizará la gravedad del planeta rojo para impulsarse más hacia el espacio profundo. Esta maniobra se llama asistencia gravitacional. Aumentará la velocidad de la sonda y refinará su trayectoria hacia el asteroide. Para cuando alcance su objetivo en agosto de 2029, la nave estará lista para orbitar el asteroide por al menos 26 meses. Durante ese tiempo, analizará su superficie, determinará su composición e intentará desentrañar su historia. La sonda está equipada con algunas herramientas bastante impresionantes. Una de ellas se llama generador de imágenes multiespectral. Este instrumento tomará imágenes de alta resolución de la superficie del asteroide. Se supone que ayudará a los astrónomos a estudiar su textura y composición. Luego, la sonda tiene un espectrómetro de rayos gamma y neutrones. Este instrumento medirá los elementos químicos del asteroide, incluido su contenido de metal. Un magnetómetro detectará el campo magnético, si existe, lo que podría confirmar el origen de Psyche como un núcleo planetario. Y, finalmente, un sistema de radio en banda X ayudará a determinar el campo gravitatorio del asteroide, lo que puede ofrecer información sobre su estructura interna. La NASA no está enviando la nave espacial para evaluar el valor de la roca espacial como un objetivo de minería. Bueno, al menos no todavía. El objetivo principal de la misión es científico.
Los investigadores esperan responder preguntas fundamentales sobre cómo se forman y evolucionan los planetas. Y este asteroide podría ayudarnos a entender qué sucede cuando el material fundido se solidifica formando un núcleo. Otra pregunta para la cual necesitamos respuestas es: ¿por qué no logró convertirse en un planeta? Y comprender la historia del asteroide podría arrojar luz sobre por qué algunos cuerpos celestes se convierten en planetas mientras que otros no. Si bien la misión de la NASA es exploratoria, también ha despertado interés desde el punto de vista de la minería de asteroides. Con un valor incalculable, Psyche podría teóricamente proporcionar suficientes materias primas para revolucionar las industrias en la Tierra. La minería de este asteroide probablemente está a décadas de distancia, si es que alguna vez sucede, pero la idea suena tentadora. Al mismo tiempo, si los metales del asteroide de alguna manera se trajeran a la Tierra, su abundancia podría hacer que el valor de metales preciosos como el oro se desplomara y causaría estragos en los mercados globales. Hablando de recursos valiosos, descubramos cómo obtuvo la Tierra su propio oro, platino y otros metales raros. Estos elementos, también conocidos como elementos altamente siderófilos, tienen una historia de origen cósmico y es tan dramática como la de Psyche. Estos metales preciosos nacieron en violentos sucesos cósmicos hace miles de millones de años. Muchos aparecieron en kilonovas, colisiones explosivas entre estrellas de neutrones. Luego, estos metales se esparcieron por el espacio y con el tiempo formaron parte de la nube de gas y polvo que dio origen a nuestro sistema solar. Cuando se formó la Tierra, esos metales se hundieron hacia su núcleo rico en hierro. Pero no todos terminaron en las profundidades del planeta. Colisiones destructivas con protoplanetas errantes, como Theia, de tamaño similar a Marte, que probablemente ayudó a formar la Luna, atraparon algunos elementos en el manto terrestre. Unos modelos informáticos recientes han explicado cómo ocurrió esto. Después de cada colisión importante, la superficie de la Tierra se convirtió temporalmente en un océano de magma, una capa de roca fundida. A medida que los metales se hundían a través del magma, llegaban a una capa parcialmente sólida que ralentizaba su descenso y los mantenía en el manto en lugar del núcleo. Bajo la influencia de la convección térmica, estos metales se acercaron luego a la superficie. Eso fue lo que los hizo accesibles para la minería miles de millones de años después. Mientras que los metales de Psyche están en todas las noticias, el espacio tiene más para ofrecer que oro y hierro. Los científicos han descubierto, o mejor dicho, teorizado sobre la existencia de diferentes piedras preciosas esparcidas por el cosmos, como los diamantes. El asunto es que los diamantes están compuestos de carbono puro, y este elemento es abundante en el universo. En la Tierra, los diamantes se forman en las profundidades del manto bajo alta presión y temperatura. En el espacio, las condiciones para la formación de diamantes pueden ocurrir en lugares sorprendentes. Por ejemplo, los nanodiamantes, que son diamantes realmente diminutos, se han encontrado en meteoritos. A veces contienen gases que nos brindan pistas sobre el sistema solar en sus primeros momentos. Los científicos creen que podrían llover diamantes en nuestros gigantes de hielo, Neptuno y Urano. Allí, las altas presiones comprimen el carbono en forma cristalina. También se ha predicho que los exoplanetas de otros sistemas solares podrían tener piedras preciosas como rubíes y zafiros, dependiendo de su tamaño y su proximidad a sus estrellas. Incluso la luna de la Tierra tiene su propia cuota de minerales cósmicos. Los científicos han encontrado algunas trazas de circonia cúbica en rocas lunares. Así que el espacio podría albergar aún más tesoros de los que hemos imaginado. Pero volvamos a la misión Psyche. Esta misión no solo busca revelar todo el potencial de los recursos espaciales, sino también subrayar los problemas que podríamos enfrentar al manejarlos. Por ejemplo, la minería de un asteroide requeriría el uso de robots autónomos, máquinas capaces de operar en entornos espaciales extremos. Además, necesitaríamos sistemas de transporte eficientes para traer materiales de regreso a la Tierra o procesarlos en órbita. Tendríamos que asegurarnos de que las actividades mineras no dañen los ecosistemas o los entornos espaciales.
También existen cuestiones legales y éticas, como el Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967, que prohíbe a cualquier nación reclamar soberanía sobre cuerpos celestes. Sin embargo, con las empresas privadas que entran en la carrera espacial, los debates sobre la propiedad y la distribución de recursos están cobrando fuerza. Por último, traer cantidades tan grandes de metales a la Tierra podría desestabilizar los mercados globales. Por ello, los expertos sugieren que los recursos espaciales serían mejor aprovechados en el espacio, para la construcción de hábitats, satélites y naves espaciales. Pero no importa si alguna vez extraemos minerales de 16 Psique o no. Su exploración nos enseñará más sobre el sistema solar primitivo y los procesos que moldearon nuestro planeta. A partir del 1 de diciembre de 2024, la sonda se dirige hacia el asteroide siguiendo la órbita alrededor del Sol. Su viaje promete no solo profundizar nuestro conocimiento del universo, sino también redefinir lo que es posible para la humanidad mientras alcanzamos las estrellas. Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA, que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan? Justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo, que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como ANITA, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde ANITA puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo. Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos. Eso es porque, si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que ANITA haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico.
Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información. Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. Anita es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria. En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo, escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo, crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector IceCube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Pierre-Auger, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire, similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto, pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como IceCube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades. Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera,
Esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas.